Buen día, mi nombre es David Dimas y yo les voy a explicar el funcionamiento de la capa de presentación y la capa de sesión de la pila ósea. Comenzaré con la capa de presentación. La capa de presentación o el nivel de presentación que forma parte de la pila ósea y está ubicada en la sexta posición de la pila ósea. Esta capa está encargada de la representación de la información de manera que, aunque distintos equipos puedan tener diferentes representaciones internas de caracteres, números, sonidos, imágenes, los datos lleguen de manera reconocible. Esta capa es la primera en trabajar más en el contenido de la comunicación que como se establece la misma. En ella se tratan aspectos tales como la semántica y la sintaxis de los datos transmitidos, ya que distintas computadoras pueden tener diferentes formas de manejarla. La capa 6 cumple tres funciones principales. Estas funciones son las siguientes. El formateo de datos. Para comprender cómo funciona el formateo de datos, tenemos dos sistemas diferentes. El sistema utilizado del código ampliado de caracteres decimal codificados en binarios, o bien entendido por sus siglas EBC, DIC, para representar los caracteres en pantalla. El segundo sistema utiliza el código americano normalizado para el intercambio de información ASCII para la misma función, o también lo podemos pronunciar ASCII o ASCII. La capa 6 opera como traductor entre estos dos tipos diferentes de códigos. Otra de las funciones es la compresión de los datos. Funciona mediante el uso de algoritmos para reducir el tamaño de archivos. El algoritmo busca patrones de bits repetidos en el archivo y entonces los reemplaza con un token. Un token es el patrón de bit, un patrón de bit mucho más corto que representa el patrón largo. Como por ejemplo, una analogía sencilla sería cuando nombramos a alguien Rafael. A veces, para no pronunciar el nombre completo, utilizamos un token y lo llamamos Rafa, que es el mismo nombre pero más corto, como un apodo, y nos referimos a la misma persona cuyo nombre completo es Rafael. El cifrado de datos protege la información durante la transmisión. Las transacciones financieras usan el cifrado para proteger la información confidencial que se envía a través del Internet. Se utiliza una clave de cifrado para cifrar los datos en el lugar de origen y luego descifrarlos en el lugar del destino. Por lo tanto, podemos resumir definiendo a esta capa como la encargada de manejar estructuras de datos abstractas y realizar las conversiones de representación de datos necesarias para la correcta interpretación de los mismos. Esta capa también permite cifrar los datos y comprimirlos, y también actúa como un traductor. Código EBCDIC, o su nombre en inglés también se entiende por Extended Binary Code, Decimal Interchange Code. Este código es un código estándar de 8 bits usado por computadoras mainframe o IBM. IBM adaptó el EBCDIC del código de tarjetas perforadas en los años 1960. EBCDIC es un código que representa caracteres alfanuméricos, controles y signos de puntuación. Cada carácter está compuesto por 8 bits, o sea, un byte. Por eso EBCDIC define un total de 256 caracteres. En el siguiente cuadro podemos apreciar las representaciones de las letras en el código EBCDIC. Las letras mayúsculas de la A a la Z se dividen en tres grupos: de la A a la I, de la J a la R y de la S a la Z. En las cuatro primeras posiciones se identifica el grupo al cual pertenece cada letra, desde esta columna hasta esta columna, y en las siguientes cuatro posiciones se define la posición de la letra como tal, o el grupo al que pertenece. Existen muchas versiones o code pages de EBCDIC,
con caracteres diferentes, respectivamente sucesiones diferentes de los mismos caracteres. Por ejemplo, hay al menos 9 versiones nacionales de ABCDIC con Latin 1, caracteres con sucesiones diferentes. En esta siguiente figura vemos la representación de los números en el código ABCDIC. Los dígitos desde el 0 hasta el 9 se identificaron con un 1 en las primeras 4 posiciones y en las restantes 4 posiciones el dígito binario. El código ASCII, o su acrónimo en inglés, American Standard Code for Information Interchange, que en español quiere decir Código Estándar Estadounidense para el Intercambio de Información, pronunciado generalmente ASCII o ASCII. Es un código de caracteres basado en el alfabeto latino, tal como se usa en inglés moderno y en otras lenguas occidentales. El código ASCII utiliza 7 bits para representar los caracteres, aunque inicialmente se empleaba un bit adicional llamado bit de paridad. Un bit de paridad es un código binario que indica si el número de los bits con un valor de 1 en un conjunto de bits es par o impar. Los bits de paridad conforman el método de detección de errores más simple que se usaba para detectar errores en la transmisión. En la actualidad se definen códigos para 32 caracteres no imprimibles, de los cuales la mayoría son caracteres de control obsoletos que tienen efectos sobre cómo se procesa el texto, más otros 95 caracteres imprimibles que le siguen a la numeración, empezando por el carácter espacio. A continuación podemos apreciar la tabla de valores del código ASCII. Casi todos los sistemas informáticos usan el código ASCII o en una extensión compatible para representar los textos y el control de dispositivos que manejan el texto, como por ejemplo el teclado. No deben confundirse los códigos ALTA y el número del teclado con los códigos ASCII o ASCII. El código ASCII reserva los primeros 32 códigos, que son estas primeras dos columnas, denumerados hasta el 31 en decimal, para caracteres de control o códigos no pensados originalmente para representar la información imprimible. O sea, son exclusivamente para controlar dispositivos como impresoras, por ejemplo, que usaban ASCII. Por ejemplo, el carácter 10 representa la función nueva línea, que es este carácter que vemos en esta fila. Está representado por el número 10. ¿Qué quiere decir? O en inglés, line fill. Estas son sus abreviaciones en inglés. También tenemos la tecla Escape, que está representada por el número 11. Esta tecla está ubicada en la esquina superior izquierda del teclado. A partir de aquí en adelante, estas columnas poseen los datos imprimibles o los datos que utilizamos para manejar la interfaz usuario-ordenador. A continuación les voy a dar la breve explicación de cómo funciona la capa de sesión. La capa de sesión de la pila 2, como el nombre lo indica, las funciones en esta capa crean y mantienen diálogos entre las aplicaciones de origen y de destino. La capa de sesión maneja el intercambio de información para iniciar los diálogos y mantenerlos activos, y para reiniciar sesiones que se interrumpieron o desactivaron durante un periodo de tiempo prolongado. Esta capa está ubicada en la posición número 5 de la pila 2. Esta capa además proporciona los siguientes servicios. Está el servicio de control de diálogo. Este puede ser simultáneo en los sentidos half duplex o alternado en ambos sentidos, full duplex. Duplex en telecomunicaciones es el término que se le da a un sistema capaz de mantener una comunicación bidireccional. Esto quiere decir que esta comunicación puede enviar y recibir datos de manera simultánea. Atendiendo a la capacidad de transmitir entera o parcialmente en modo duplex, podemos ver dos categorías de comunicaciones o sistemas: duplex, semiduplex. Duplex
o el full duplex es cuando en una comunicación se puede enviar y recibir datos al mismo tiempo. La mayoría de los sistemas y redes de comunicaciones funcionan en modo duplex, permitiendo a los canales de envío la recepción simultánea. Por definición, en el modo full duplex no deberían haber colisiones, sin embargo las hay. El modo semiduplex o half duplex es una conexión en la que los datos fluyen o en una dirección o en otra dirección. Cada extremo de la conexión transmite uno después del otro. Este tipo de conexión hace posible tener una comunicación bidireccional utilizando toda la capacidad de la línea. Puede darse en el caso de la comunicación por equipos de radio. Si los equipos de radio no son full duplex, uno no podrá transmitir o hablar si la otra está enviando, porque su equipo está recibiendo en ese momento. En radiodifusión se da por hecho que todo duplex ha de poder ser bidireccional o simultáneo, pues de esta manera se pueden realizar un programa de radio desde dos estudios a lugares diferentes. Otra de las funciones de la capa de sesión es el agrupamiento. El agrupamiento es no más que el flujo de datos que se puede marcar para definir un grupo de datos. Como por ejemplo en la siguiente figura podemos ver diferentes tipos de colores. Tenemos el azul, tenemos el amarillo, el rojo, el verde y el morado. Todos estos colores están separados, pero siguen formando parte del mismo tipo de color, solo que en diferentes tonalidades. De esta manera la parte de agrupamiento separa los datos de formas separadas, pero siguen siendo parte del mismo mensaje final. La recuperación. La capa de sesión puede proporcionar un procedimiento de puntos de comprobación, de forma que si ocurre algún tipo de fallo entre los puntos de comprobación, la entidad de sesión puede retransmitir los datos desde el último punto de comprobación y no desde el inicio. Por ejemplo, vemos en la figura que la computadora está tratando de enviar unos datos, pero a la mitad del camino esta se cae. Pero esta información no se pierde, porque la parte de recuperación de la capa de sesión reensambla los datos en el mismo punto donde fueron enviados y los retransmite para que puedan llegar exitosamente al punto final. Muchísimas gracias por su atención y espero que hayan entendido con claridad.